Saludos cordiales, estimados estudiantes. En esta unidad didáctica de materiales industriales, el día de hoy vamos a tratar la sesión 6, el tema de procesos de conformación de los metales. Procesos de conformación del acero. Capacidad. Al finalizar la sesión de clase, el alumno estará en la capacidad de identificar los procesos de conformación de los materiales metálicos. Índice. Estaremos abordando la introducción al proceso de conformación, los diversos procesos de conformación por compresión, como tenemos la laminación, conformación sin estampa y con estampa, y la conformación por extrusión. Por último, la conformación por estirado con embutición. Empezamos. Introducción. En esta lección se abordará el tema del proceso de conformación por deformación de metales, tanto en frío como en caliente. El proceso deformado cambian la forma de una preforma metálica por deformación plástica. Se aplican algunos subprocesos como son la laminación, forja, extrusión, entre otros. Se lleva a cabo mediante una fuerza cuya magnitud debe exceder el límite elástico del material. La mayoría de los metales son susceptibles a cambiar su forma geométrica debido a su propiedad mecánica de ductibilidad y a su capacidad de experimentar deformación permanente sin romperse. La conformación, entonces, es un proceso de fabricación por deformación plástica de un cuerpo sólido. Esto puede hacerse por la acción de fuerzas exteriores, por ejemplo, fuerzas de compresión, tracción, flexión o cizallamiento, tanto en caliente como en frío. Conformación por compresión. Entre los procedimientos de conformación por compresión se encuentran la laminación, forja sin estampa, forja con estampa, extrusión y embutición. Entonces, la laminación. La laminación es una conformación por compresión continua o por etapas, utilizando rodillos giratorios. La fabricación de productos laminados, el acero obtenido de los hornos Siemens Martin, de los convertidores LD y de los hornos eléctricos, son colados en lingoteras adecuadas en las que se solidifican para formar lingotes del tamaño adecuado. Luego de estos lingotes son introducidos en unos hornos de fosas de recalentamiento o de compensación para esperar a que el núcleo del lingote todavía líquido se iguale en la zona exterior ya solidificada. Los lingotes uniformemente recocidos aproximadamente a unos 1200 grados Celsius se llevan al tren de laminación para obtener primeramente los productos semi-manufacturados y después barras, redondos, alambres, tubos, perfiles laminados de acero y chapas. Proceso de laminado. Laminado es un proceso en el que se produce el espesor de una pieza, ¿ya? O sea, en el laminado es un proceso en el que se reduce el espesor de una pieza larga a través de fuerzas de compresión ejercidas por un juego de rodillos que giran apretando y jalando la pieza entre ellos. A estos rodillos se les llama trenes de laminación. Hay trenes de laminación dúo, triple, cuádruple, dependiendo del número de rodillos laminadores que tenga el tren. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo sucede el proceso de laminación. Tenemos el lingote que está siendo pasado de izquierda a derecha con un espesor determinado, ¿no? Por ejemplo, aquí decimos 0.51 milímetros y sale de 0.42, o sea, de menor. Fuerzas en el equipo de laminación. ¿Qué tipo de fuerzas? Después de la solidificación, el lingote incandescente se coloca sobre la mesa de rodillos, como hemos visto, y se introduce entre el tren de laminación, tal como pueden ver ustedes en la figura. ¿Ya? Así se obtienen las planchas, ¿no? Por ejemplo, de media pulgada, de un cuarto, 3/8, de un octavo, etcétera, de los diferentes espesores. ¿Verdad? Forja con estampa. Son moldes permanentes de acero con huecos interiores llamados surcos, cuyos contenidos corresponden a la configuración de la pieza que vamos a fabricar. Los materiales empleados para las estampas
de forja deben ser duros y resistentes al desgaste y al calor. Como materiales para las estampas se usan aceros al níquel, cromo, molibdeno. En el forjado con estampas, estas deben ser duras para el maquinado. Debido a que el coste de las estampas es alto, se recomienda utilizar el estampado para una producción en serie, ¿ya? No para uno por uno. Tenemos la forja con estampa. ¿Cuál es el proceso, no, que se sigue para obtener el proceso de forjado con estampa? Como verán, la estampa es un molde metálico, donde para el conformado le aplicamos presión. Se utiliza lógicamente pues prensas hidráulicas, ¿no? De alto tonelaje. Luego tenemos conformación sin estampa, ¿no? Entonces, en la conformación sin estampa ya no tenemos ningún molde metálico, sino que a través de golpe de martillo o por presión en una prensa se le va dando forma de acuerdo, digamos, al modelo que queramos darle, ¿no? En el forjado el metal se hace más denso y se elevan sus propiedades mecánicas. Las forjas, las técnicas de forja pueden dividirse en conformación sin estampa, como hemos visto, como con conformación con. La forja, que es una conformación sin estampa, es un proceso que consiste en cambiar la forma de un metal caliente por medio de golpes de un martillo, como hemos visto en la figura, o por presión en una prensa. En el forjado, el metal se hace más denso y se elevan sus propiedades mecánicas. Las técnicas de forja pueden dividirse en conformación sin estampa y conformación con estampa. Proceso de extrusión. La extrusión es un proceso de conformación por compresión en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de una abertura llamada matriz, ¿no? Este es un dado para darle forma a la sección transversal. Verán ustedes ahí en el gráfico. Tipos de extrusión. Existen dos tipos de extrusión, directa e indirecta, ¿no? De forma directa se deposita en un recipiente un lingote en bruto llamado tocho, que será comprimido por un pistón. Al ser comprimido, el material se forzará a fluir por el otro extremo, adoptando la forma que tenga la geometría del dado. Bien, la indirecta consiste en un dado impresor que está montado directamente sobre el émbolo. La acción ejercida por el émbolo se aplica en sentido contrario al flujo del material. El tocho se coloca en el fondo del dado contenedor. Como verán, así en la gráfica, ustedes pueden darse cuenta cómo se ve. Proceso de embutición. Consiste en colocar la lámina de metal sobre un dado y luego presionándolo hacia la cavidad con la ayuda de un punzón que tiende a la forma en la cual quedará formada la lámina. Ahí, tal como ustedes pueden ver, este proceso se utiliza bastante para los balones de gas. Si hubiera alguna preguntita, jóvenes, háganla, y si no, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias por todo. Hasta luego.